Vamos a delimitarlo por los campeonatos. Dígase, Su Majestad del Aire ganó 6 campeonatos, ya sabemos cuál fue el acompañamiento versus LeBron con no los 4, sino vamos a ponerlo de todas las finales que ha ido, porque tú me dirás, no, pero LeBron James fue a 10 finales y perdió 6. No sé si me voy a entender, o sea, vamos a delimitarlo de esa manera. Perfectamente. Bueno, ¿qué te digo, mano? Antes era más fácil ganar el campeonato. Claro, entonces ahora es muchísimo más difícil realmente tú ganar campeonatos de manera consecutiva. Ahora en esta época, en la Sí. época de Jordan, eso era un cachú porque ya tú tienes un equipo ganador, todo el mundo firmado a 10 años, vamos arriba, ¿qué tenemos? No, por ejemplo, volviendo a la pregunta inicial, hablando del acompañamiento que tuvo Jordan, para mí, simplemente tú tener el manager que tuvo Jordan, el maestro Zen, tú tener a Scottie Pippen, que no era segundo de nadie en la liga en ese momento, tú tener un Dennis Rodman. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, mis amigos. Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Dominican Report, el podcast. En el día de hoy tenemos invitado especial, tenemos a Joseph Alejo del canal de YouTube Crunch Time. Cuéntame, Joseph. ¿Qué tal, mi hermano Willis? Encantado de estar aquí. Para mí, como te dije, fuera de cámara, un honor estar aquí. Me gusta tu contenido, mucha calidad. Espero que sigas trabajando así como vas. Y nada, mi hermano, vamos a darle. Ready para hablar de la Claro, NBA. claro, claro. Vamos entonces a hablarle a los amigos realmente de la NBA. Vamos a darle contenido de calidad. Acá vamos a estar hablando de las noticias calientitas que pasaron en el día de hoy, del tema de Chauncey Billups, que está metido en unos líos de apuestas ahí. Está también Terry Rozier, Damon Jones, que también, no sé si lo pudiste obviamente ver. El asunto también le picó o le salpicó un poco al rey, LeBron James. No sé si viste eso. Cuéntame un poco, Joseph. Sí, hasta ahora, para que saquemos a LeBron James de la ecuación, porque vi un reporte recientemente de una página que decía que se está vinculando directamente a LeBron James y que el FBI está investigando a LeBron James por un caso de apuesta, cuando tengan claro que eso no es el caso. Lo que se está investigando es un partido que hubo entre Milwaukee Bucks y el equipo de los y el equipo de Los Angeles Lakers, creo que fue en el año 2023, en el que LeBron James no iba a asistir debido a que estaba lidiando con un tema de una lesión. Entonces, Damon Jones, que era coach asistente de los Lakers en aquel momento, tenía ya esta información, que es lo que le llaman información privilegiada, de que LeBron James no iba a estar disponible debido a que estaba sufriendo unas molestias y que estaba cuestionable para el partido. El resto del mundo no lo sabía. Damon Jones está ahí dentro y por supuesto que tenía esa información y él utilizó esto presunta y alegadamente, para poder aprovecharse de las apuestas y que sus, parece, amigos y vaina pudieran apostar en contra de los Lakers durante esa noche. Entonces, eso es lo que se está hablando, no es que se está ligando directamente a LeBron James con el tema de apuestas, hasta donde yo he podido, ¿verdad?, leer hasta ahora, porque claro, el informe salió hoy y hay muchas cosas que van a salir saliendo en los próximos días. Tú sabes, yo sé que el tema con eso, muchas veces ligan a LeBron James porque, imagínate, quieren buscar ruido y noticias, pero para nadie es un secreto, la NBA toda la vida, señor, toda la vida ha tenido insiders que filtran situaciones, que filtran noticias, y para mí eso es humo, realmente ahí no hay nada. O sea, LeBron James cuida demasiado su imagen y no creo que esto lo empañe hasta ahora. Así es, así es. Es como dije, ese reporte salió el día de hoy. Es mucha información en muy poco tiempo y todavía faltan muchísimas cosas más. Terry Rozier es el que está más jodido de todito. Hoy lo último que leí es que él tuvo que asistir a la corte, se le está exigiendo 10 millones, como no sabría decirte específicamente por qué, pero es lo que pude leer, lo último que pude leer, porque en verdad muchísima información y todavía no he tenido como el tiempo de sentarme y realmente prestar atención a la situación. Pero yo sé que Terry Rozier ahora mismo se encuentra bajo arresto.
Bueno, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Joseph, pero ese no tira una más en la NBA. No, claro que no. Imposible, imposible, brother. Imposible, baneado de por vida de la liga. Es que ese es el tipo de escándalos que la NBA no puede permitirse. Ni la NBA ni ninguna liga de ese nivel. Claro. Porque es que te empañan totalmente la imagen de la liga. Y Sí, ya la no. gente, y ya el tema de la credibilidad para una liga como la NBA es sumamente importante. Porque qué tal si yo estoy viendo un partido y yo veo ciertas situaciones que me parecen que, coño, este jugador está haciendo cosas para que el partido resulte de la forma en la que él quiere. Está perdiendo más balones de la cuenta, está cometiendo muchos errores que realmente no son propios de un jugador de baloncesto de ese calibre y de ese nivel. Y esto de cierta manera va a arruinar la experiencia del fanático. Entonces la Sí, NBA no puede permitirse bajo ninguna circunstancia este tipo de cosas, este tipo de escándalos. no sé si recuerdas el tema del árbitro, creo que es Tim, algo así se llamaba. Tim Donaghy. Sí, Ujú, realmente eso, la NBA realmente no vacila esfuerzos inmediatamente, ujú. esa culebra la cortó inmediatamente, porque es la credibilidad que está en la línea. Estoy de acuerdo Así mismo, contigo. así mismo. Sí, entonces mira, hay un tema que realmente el motivo por el cual te acabo de invitar a este humilde podcast es el tema de, obviamente, de las eras, de las diferentes eras en la NBA. Esto es un debate de nunca acabar. Por ejemplo, ahora mismo la era que estamos viviendo, que a mi entender es una era, un básquetbol mucho más rápido. Obviamente no hay tanta defensa, y realmente no sé qué tú opinas versus, por ejemplo, los 90. No sé si me puedes hacer un recuento, 80, 90, los mismos 70. Hazme un pequeño recuento ahí y qué tú opinas sobre si es tan floja la liga actualmente versus una era, por ejemplo, de Michael Jordan, por ejemplo. Al contrario, yo creo que llamar flojo a esta liga es un error completamente. O sea, estamos en la era dorada del baloncesto a nivel mundial. Esta es la época más difícil para un jugador de baloncesto poder mantenerse en cualquier liga del mundo. El baloncesto hoy día es mucho más exigente de lo que era en la era de Jordan, de lo que era en la era de Larry Bird, de Will Chamberlain, en cualquier era que usted quiera nombrar. El baloncesto más exigente de la historia lo estamos viviendo ahora, en un momento en el que un jugador con 7 pies que no te anote el tiro de campo con un buen nivel de eficiencia, que no te anote el triple, es un jugador desechable. Las, lo que se le exige a los jugadores actualmente de cualquier posición son cosas que antes, te estoy hablando de 25 años atrás, no se le exigían. Antes los roles de los jugadores estaban bien establecidos, estaban bien marcados. Últimamente, en estos últimos años, hemos visto como jugadores tienen que desempeñar varios roles para poder mantenerse dentro de la liga. Ya no basta ser un Dennis Rodman que capture muchos rebotes si tú no puedes hacer nada en el costado ofensivo porque restas demasiado a tu equipo. Y lo hemos visto con varios jugadores que han tenido que adaptar un estilo de juego que no son propios de sí mismos para poder mantenerse en la liga. Jared Vanderbilt es uno de los mejores defensores dentro de su posición en la liga y lamentablemente es un tipo que recibe pocos minutos en la NBA debido a lo que te resta en el costado ofensivo. Y Jared Vanderbilt es un estereotipo de lo que era un Dennis Rodman en aquellos tiempos, que Dennis Rodman era una estrella de la liga. Dennis Rodman es un Hall of Famer y es para mucha gente considerado el mejor reboteador en la historia del juego. Claro. Este tipo de jugadores que son fenómenos en la NBA actual no tendrían un espacio por la desventaja ofensiva que representan. Entonces, hoy día el baloncesto es muchísimo más exigente. También la gente comete el error de comparar las series. Las series en el deporte, en cualquier deporte no se pueden comparar porque las reglas cambian, Hay porque el circunstancias estilo de diferentes. juego cambia. Todo. O sea, el baloncesto que se juega hoy día no tiene ni un cc de comparación a cómo era el baloncesto cuando inició. Cuando el baloncesto inició, cuando la NBA inició específicamente, ni siquiera, tú sabes por qué los jugadores, uno ve los videos, ¿verdad? Uno ve los Sí, videos de esos viejos y vaina, y tú te das cuenta cómo ellos pican en la bola, que era sí, así. sí, 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 sí. Sí, y se mantenían. El Sí, atleticismo sí, no era sí. igual. Pero
la gente va a pensar de esa forma. La gente cree que eso era un tema de que simplemente la gente no, en aquel momento no tenían el swag que tenían hoy, no tenían la facilidad, no tenían el atleticismo, no tenían ¿verdad? Esa habilidad para manejar el balón como si la tienen hoy. Pero no, Yo- era que las reglas de aquel momento le obligaban a los jugadores a picar la bola de esta manera. claro, Porque darle claro, rotación como se le da a día de hoy era marcado como una sí, infracción sí, al juego. sí, Entonces, el baloncesto fue evolucionando. Antes era prohibido tú pasarte el balón de que por los lados así, de que hace un crossover, eso estaba estrictamente prohibido hace 70 y tantos años atrás. Ahora, eso es parte del juego y es parte esencial del juego. Asimismo, lo que para nosotros el día de hoy es una falta ofensiva, para ellos hace 70 años era una falta defensiva. En aquellos tiempos, el jugador ofensivo que estaba, ¿verdad?, manejando el balón, no podía bajo ninguna circunstancia tener contacto con su defensor porque la falta iba a ser del jugador ofensivo. Yo me voy más lejos, Joseph. Por Tú ejemplo, sabes que un jugador, por ejemplo, como el mismo Shaquille O'Neal, un jugador tan dominante en la liga, hoy en día se le haría muy difícil porque al centro se le pide, como tú mencionaste, al pívot se le exige que también tire de tres. Y se Shaquille le O'Neal exige. se le haría difícil, aunque fue dominante en su época, en esta época tuviera complicado. Claro, se le exige que spacing, básicamente. Se Claro. le exige que pueda tener la capacidad de espaciar la cancha. Eso es lo que se le exige a los jugadores a día de hoy, no importa el tamaño que tenga. Tú, Y un jugador que no tenga esa capacidad tiene que ser muy bueno defensivamente para poder sí. mantenerse en la liga y tiene que tener otras cualidades muy, muy, muy valiosas para de verdad considerarlo un tipo que te puede aportar valor en el equipo. Sí, porque Shaquille O'Neal para nadie es un secreto, no tenía tiro de media distancia, ni siquiera. No, no, es que Shaquille O'Neal era poste bajo y punto. Poste bajo. El 95% de sus puntos eran poste bajo. Lo otro eran faltas personales, tiro libre, que es de los peores jugadores en la historia anotando el tiro libre. Señor, y con Entonces, esto, y con esto no le estamos quitando la grandeza a Shaquille O'Neal. Estamos correcto, hablando de la cosa como son. correcto. Correcto, pero que ese es el problema de comparar eras. Porque ahora yo te dije todo lo que yo te dije y por eso mucha gente va a entender que Shaquille O'Neal no sirve. No, es que Exacto, no, Shaquille O'Neal en su momento, con fue la las bestia, reglas que estaban establecidas, dominó. Y claro. eso es lo que vale en este deporte. Si usted con las reglas que usted tiene, usted domina y usted se corona como el mejor de esa época, usted es el mejor de esa época y nadie se lo puede quitar, sin importar las reglas que existan 20 años después. Bueno, ese es el mismo debate con Stephen Curry, que si tú traes a Stephen Curry a los 90 o a los 80 no mete una. No, señores. Ahí estaba Abdul Rauf, que era un estereotipo a principios de 2000, finales de los 90, estereotipo de jugador tipo Steph Curry, pero no tan eficiente ni tan consistente como Steph. Y yo creo que Steph es un tipo que puede dominar en cualquier era del baloncesto que tú lo pongas, por su capacidad anotadora que no tiene ningún tipo de comparación a lo largo de la historia. Eh, lo mismo con Michael Jordan. Son jugadores que se podrían adaptar a cualquier era. LeBron James, James Harden, Kevin Durant, Larry Bird, jugadores que se pueden adaptar a cualquier era del baloncesto, por su Déjame estilo tirar, de juego, por su versatilidad, por todo lo que aporta. Déjame tirarte este granito de arena ahí. ¿Tú crees que Stephen Curry está en tu top 10 está histórico? No, ¿No? no está en mi Oh, top 10. No, ni siquiera Kobe Bryant entra en mi top 10. no, eso es un tema para otro podcast, señores, porque Sí, me sorprendí con tu respuesta. sí. Tú sabes que en el mismo tenor de las eras, para no salirnos del tema y luego ya pasar, pues, finalizar y pasar a otro tema, tú sabes que hay un tema que me llama mucho la atención, que es la defensa.
Por ejemplo, yo te puedo traer a la mesa la defensa de los Chicago Bulls en sus dos versiones, te puedo traer los Bad Boys y mucha gente, ese es lo que dicen, no, que ahora mismo tú le topas a un jugador falta. Ahí se jugaba con piña, como dicen en el argot popular, en la era de los 90 y los 80. Entonces, ¿qué tú me dices de eso? ¿Qué tú contrastas en cuanto a eso, a los retractores de esa teoría, De esa narrativa que de esa existe, ¿verdad? narrativa? Sí. ¿Qué te puedo decir, men? Es lo mismo que tú estabas diciendo, las eras son distintas. Sin embargo, yo entiendo que ahora simplemente es más difícil defender de lo que era antes. O sea, antes un gran porcentaje de los tiros que se anotaban eran de menos de 16 pies, que eso es media cancha, y por supuesto, desde el poste. Antes el triple era como un añadido del juego. Hoy en día el triple es una regla del juego. Hoy en día el triple es algo que ningún equipo puede dejar de hacer, dejar de anotar. Ahora estamos en una época en la que los equipos están anotando o están lanzando alrededor de 35 triples por partido, lo que es una absurdez. Y están anotando el 35% de ellos. O sea, la cantidad de triples que se está lanzando el día de hoy ha provocado que se cree más espacio dentro de la cancha, porque todos los jugadores, lo que te estaba hablando ahorita del spacing, Ujú, eso es lo sí, que se le exige a todos los jugadores. ¿Por qué se le exige a los jugadores que tengan esta capacidad de anotar el triple? Porque espaciar la cancha abre oportunidades para que otros jugadores tengan la oportunidad de anotar más fácil. El claro. que tú tengas 4 o 5 jugadores fuera, plantados en la línea de triples, te deja en la pintura sola. Sí, sí. Yo Te agregaría deja, esto. Ujú, te provoca un sinnúmero de situaciones dentro del juego que causan que la ofensiva sea más fácil. claro. No es que la defensa sea más mala. No, no, Lo que realmente sucede es que los jugadores ofensivos son mucho mejores a tú día de sabes hoy que yo agregaría eso. y son mucho más completos. Tú sabes que yo agregaría eso, que el tema de que la gente dice que antes se defendía más es que el juego antes, en la era, dígase, de los 90 80 era un juego más lento, en cierto modo, más set play, Ujú, y realmente, por ejemplo, los partidos, la media era, por ejemplo, 95 90 un partido ujú, de más de ujú. 100 era algo atípico, por decirlo de alguna manera. Ahora tú ves juegos de hasta 140 puntos. Eso te quiere Sí. decir, como tú mencionas, el spacing, el mismo tema de que realmente se corre demasiado, el mismo tiro de tres ha hecho que era revolucionado completamente el estilo de juego, el atleticismo que tienen estos muchachos hoy en día. O sea, ese es el tema con esa situación, con Sí, ese... sí. Y mira qué sucede. La NBA tuvo una época del 96 aproximadamente hasta el año 2004, que es reconocida como la época defensiva más dura en la historia de la liga. La menor cantidad de puntos por partido de promedio que tuvo la liga en toda su historia fue en el año 2004, que fue el año en el que entró LeBron James y que fue de hecho la primera vez en la historia que 30 equipos de la liga jugaron. Y esa fue la última vez que ya se agregó el último equipo, que me Sí, parece fueron los Charlotte Bobcats en aquel sí, momento, que fue el equipo que ya completó los 30 equipos de la liga y fue la primera vez que vimos a 30 equipos disputar una temporada de la NBA. Previamente a eso, se habían añadido, cada 2 años se estaban añadiendo uno que otro equipo y así sucesivamente hasta llegar al punto en el que estamos a día de hoy. De hecho, cuando Michael Jordan entró a la liga en el 84, lo que habían eran 23 equipos en la liga. sí, Y era una liga que, totalmente que diferente. sí, que eso son cosas que la gente tampoco te va a decir, quizás porque no lo saben o quizás porque deciden ignorarlo. Porque el hecho de que hayan tenido que agregar a más equipos con los años de manera progresiva, también diluía la calidad de otros equipos, porque Claro, se hacía un draft de toda la liga en el que los equipos tenían que despojarse de dos jugadores para dárselo a los nuevos equipos que estaban entrando. claro. Y esto hacía que la calidad de algunos equipos bajara y que la calidad, y si la calidad de dos equipos bajan porque le mandan dos jugadores de rol importantes a este nuevo equipo,
este nuevo equipo, eh, eh, ahí ya hay 3 equipos o varios o 4 equipos que están siendo afectados por un tema que realmente ellos no pueden controlar. Y esto hacía que también sea más fácil clasificarse a los playoffs, clasificarse a la siguiente ronda, porque los equipos no te jugar 82 partidos, porque Jordan siempre ha dicho, yo siempre jugué todos mis partidos. jugar 82 partidos, porque tú estás jugando con un reguero muerto. Claro. Tú estás jugando con sobra de la sobra. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, Sí, sí. esas son vainas que la gente decide ignorar. Entonces, cuando tú me hablas a mí de que no, que la era más difícil, que la era de la más defensa, hermano, la era más difícil en la historia del juego es la que estamos viendo ahora. Si usted se hace su recuento histórico completo, usted se dará cuenta de cómo el juego ha evolucionado de una forma impresionante en la que hoy jugadores grandes, importantes, con un nivel, con un talento impresionante que en los 90 habrían sido parte quizás de las estrellas de la liga, están hasta fuera de la NBA. Looney Walker, Sí. mencióname cuántos estereotipos de Looney Walker, de los Lakers, que ya no está en la NBA, usted podía poner en los 90, o usted tenía en los 90. Un tipo con capacidad atlética, un salto bestial. Un Sí, tipo sí. que te anota el triple, te anota el tiro de media. Es, es un defensor decente y está fuera de la NBA. Y tú me quieres hablar a mí, de verdad, de que la liga ahora di que más fácil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si un tipo con este talento no se mantiene dentro de la liga, es porque el nivel es demasiado exigente. Sí, estoy de Entonces, acuerdo contigo. entonces el tema de la defensa tiene mucho que ver con las reglas, por supuesto que sí. Hay muchas reglas que influyen, pero al mismo tiempo el juego cambió de una manera drástica. La NBA es muy difícil. El baloncesto a nivel general en todo el mundo está en su cúspide, es lo más difícil de la historia de todo el deporte. Esta es la Agrégale, época más difícil. agrégale también la última regla que la NBA implantó, o sea, para esta temporada, que es la regla Stephen Curry, por decirlo de alguna manera, que es Ujú. el tiro de tres, que obviamente el jugador no puede simplemente levantar los brazos porque si le topa o algo así, es falta de una vez. Sí, sí. Eso también cambia el tema. Eso también es cierto. Eso le llaman eh, el, la palma de la mano, la Sí, regla de sí, la palma de la mano. Que antes, si había una falta, si por ejemplo tú lanzabas y yo te tocaba la palma de la mano con mi no era mano, foul, no era no foul. era falta, no era falta. Hoy ya es falta, pero también Pero va a como depender quiera, de la como situación del partido. Como quiera, Joseph, hay que resaltar que el tiro de tres es complejo. O sea, como quiera Ah, pero ven que acá. sea, para tú meterla de tres tienes que tener talento y para meterla constante, tener un porcentaje por encima de los 35 por ciento, tener su mecánica buena ahí, como la tiene Stephen Curry. Adiós, pero ven acá. Estamos hablando de que el promedio de la liga es 35%. Lo que Sí, quiere decir que un 50% de los jugadores te lanza por debajo de eso y el otro 50% te lanza por encima de eso. Ya usted sí, puede imaginarse si 500 jugadores, si de 500 jugadores, 250 te están lanzando por debajo del 35%, es porque no es fácil. Aparte de que es que simplemente se ha convertido en, en una osadía producir o evitar la producción de puntos. claro. Evitar la producción de puntos con lo dinámica que es la ofensiva a día de hoy. Mi hermano, eso es una vaina que no tiene comparación. Es que como tú defiendes un tiro de Steph Curry desde los 35 pies, como ese tigre lo tira. Es que no hay manera. No existía un esquema defensivo para un tipo como Steph Curry en la NBA. No existía un esquema defensivo para un tipo como Trey Young, para un tipo como Luka Doncic, para un tipo como Klay Thompson. No existían esquemas defensivos para tipos con una capacidad de anotación que está fuera de este mundo, que, que viola los estatutos y los reglamentos de la liga.
La gente todavía no ha entendido, no ha caído en el hecho de que lo que Steph Curry está haciendo y que ha hecho durante ya 17 temporadas es algo que en la historia del juego Nunca se hemos había visto. visto. Sí. En la historia del juego. La gente entiende que no, porque él anota mucho triple. No es solamente que él anota mucho triple. Usted ha visto la calidad de sus triples, la dificultad de sus triples. Eso es lo que mucha gente no toma en cuenta. ¿Cómo tú ideas un esquema defensivo para parar algo así? Entonces vamos a pasar, mis amigos, al momento esperado de este podcast, que es el asunto del acompañamiento que tuvo LeBron James, o que tiene todavía porque sigue jugando, versus el acompañamiento que tuvo su majestad del aire, Michael Jordan. Y esto me surge, por eso quería hacer el podcast contigo también, porque la semana pasada Paul Pierce estuvo en el podcast de Shannon, el de First Take, y él estuvo diciendo que Jordan realmente, que LeBron ha tenido toda la vida mejor acompañamiento que Jordan, que yo no estoy de acuerdo con eso. Y realmente me gustaría saber tu punto de vista, Joseph, en cuanto a ese tema. LeBron James ha cambiado mucho de compañeros de equipo y a lo largo de la historia, ya 23 años en la NBA, lo hemos visto con un sinnúmero de jugadores con una calidad extraordinaria, algunos en su mejor momento, otros no en su mejor momento, como fue el caso de Derrick Rose, como fue el caso de Dwight Howard, como fue el caso de Dwayne Wade cuando se juntaron en Cleveland, y como ha sido el caso de muchos otros jugadores, Isaiah Thomas, que se reunieron con LeBron James siendo grandes jugadores en el pasado y que lamentablemente ya en ese momento en el que estuvieron con LeBron James no eran el mismo jugador. Russell Westbrook, por otro lado, que ya cuando se unió a los Lakers fue cuando empezó su declive como jugador. Eh, honestamente, el tema. Pero permíteme decirte algo. Vamos a delimitarlo un poco. No sé si me voy a entender, y quizás es mucho mejor así. Vamos a delimitarlo por los campeonatos. Dígase, Su Majestad del Aire ganó 6 campeonatos. Ya sabemos cuál fue el acompañamiento versus LeBron con no los 4, sino vamos a ponerlo de todas las finales que ha ido, porque tú me dirás, no, pero LeBron James fue a 10 finales y perdió 6. No sé si me voy a entender. O sea, vamos a delimitarlo de esa manera. Perfectamente, perfectamente. Bueno, ¿qué te digo, mano? Antes era más fácil ganar campeonato con el mismo equipo. Porque antes un jugador te podía firmar 11 años con un equipo. Dennis Rodman firmó un contrato de 13 años con el equipo de Chicago Bulls. Sí. O sea, mientras ahora el límite de que un jugador puede estar firmado con un equipo de la NBA son solamente 5 años, antes ese límite era mucho más extenso, por lo que era más fácil tú mantener el mismo núcleo ganador por más tiempo. Ahora, los contratos tienen muchas limitaciones. La forma en la que funciona la liga ha hecho que sea imposible tú mantener el mismo núcleo ganador de un equipo durante más de 2 o 3 años. Entonces, esto ha hecho que la liga sea más competitiva y que tengamos menos repetidores de campeonatos. Por eso es que desde el año 2019 hemos visto distintos campeones todos los años. Toronto Raptors 2019, 2020 Los Angeles Lakers, 2021 los Milwaukee Bucks, 2022 los Golden State Warriors, 2023 los Denver Nuggets, 2024 los Boston Celtics, 2025 los KC Thunder. Diferentes campeones. Es muy difícil repetir en esta liga por lo difícil que es mantener el núcleo ganador. Claro. Por el tema de los contratos. Mira cómo Dallas Mavericks el año pasado tuvo que traspasar a Luka Doncic porque no querían darle un contrato súper máximo, que era el que a Luka Doncic le tocaba, tras 7 años de experiencia con el equipo de los Dallas Mavericks, equipo que lo traspasó por él durante la noche del draft, y como Dallas no estaba dispuesto a darle el dinero que a él le correspondía, lo traspasaron, porque ahora el tú tener cierta cantidad de dinero dentro del libro de nómina del equipo, si tú te pasas de esa cantidad, ya tú tienes que pagar un dineral en taxes. Claro. ¿Tú te acuerdas del equipo que formaron los Phoenix Suns el año pasado? Sí. Bradley Beal,
Devin Booker, Kevin Durant, ellos estaban pagando alrededor de 226 millones solo en nómina. Y esto está muy por encima de lo que un equipo de la NBA está supuesto a pagar. Eso está por Impuesto encima de del first lujo, apron. Exacto. Eso está por encima del first apron, estaba por encima del second apron. Primer zócalo, segundo zócalo, como usted le quiera llamar en español. Y esto hacía que por cada dólar ellos tenían que pagar un 16% de impuestos. O sea que si ellos se pasaron por 25 millones de dólares, había un 16% de esos 25 millones de dólares de cada dólar de esos 25 millones de dólares que ellos tenían que pagar. Y tú sabes cuánto el equipo de Phoenix tuvo que pagar solamente en taxes por el tema de que se pasaron de la cantidad de dinero que un equipo puede gastar en jugadores durante una temporada. 116 millones de dólares. un saco de cuarto. Un saco de cuarto. Entonces ya los dueños de equipo no están en esa chelcha. Sí, No, quieren tener equipos competitivos, pero también nadie quiere invertir una cantidad exorbitante de dinero porque lo van a ver al final del año como una pérdida. por supuesto. Nadie va a ¿Tú me hacer negocio entiendes? para perder. Claro, entonces ahora es muchísimo más difícil realmente tú ganar campeonatos de manera consecutiva. Ahora en esta época, en la Sí. época de Jordan, eso era un cachú porque ya tú tienes un equipo ganador, todo el mundo firmado a 10 años, vamos arriba, ¿qué tenemos? No, por ejemplo, volviendo a la pregunta inicial, hablando del acompañamiento que tuvo Jordan, para mí, simplemente tú tener el manager que tuvo Jordan, el maestro Zen, tú tener a Scottie Pippen, que no era segundo de nadie en la liga en ese momento, tú tener un Dennis Rodman, tener un Steve Kerr, ese núcleo completo de Ron Harper, todos esos jugadores, realmente, como dices tú, durante muchos años, que se conocen, que saben a lo que van, versus el acompañamiento de LeBron James, que simplemente ha ido a varios equipos a construir desde cero, construir química para obviamente ganar. No es lo mismo, porque LeBron James ha tenido, o los equipos de LeBron James se han tenido que reestructurar de manera consistente. Lo que ha pasado con los Lakers, que no pudieron mantener el mismo núcleo durante mucho tiempo. Estaba LeBron y AD ahí, pero el resto del equipo era un tollo. Una Sí, vez sí, Westbrook, una vez D'Angelo Russell, una vez. ¿Tú me entiendes? Entonces, sí, esa falta de consistencia en un roster, de que no se pudo construir nunca un roster ganador en el equipo de Los Ángeles Lakers, a excepción de ese año del año 2020, que fue cuando ganaron, y del año 2021, que a pesar de que perdieron, fue más por lesión que por un tema de que le faltaba núcleo. Eh, y eso limitó, de cierta manera, que LeBron James pudiera realmente ganar más campeonatos. Y claro. de hecho, si por ejemplo él se hubiese reunido con Dwayne Wade más joven y con Chris Bosh más joven, y ellos pudieran haber firmado por más tiempo con el equipo de Miami Heat o con cualquier otro equipo, yo estoy seguro que ellos habrían ganado más de 2 campeonatos, Sí, porque ellos se sí, juntaron ya cuando Dwayne Wade iba en declive y ya sí, cuando sí. Chris Bosh estaba en un buen momento de su carrera, pero luego llegó La eh, enfermedad. después llegó la enfermedad. Sí es cierto que fue después de que LeBron se salió del equipo, así que eso ni lo vamos a contar, pero ya Dwayne Wade, ya en las últimas finales, Dwayne Wade era un cero a la izquierda para Miami, era un jugador de rol más. Entonces, si ellos se hubiesen reunido más temprano, yo estoy seguro que ellos habrían ganado más campeonatos. Se reunieron ya en un buen momento de Dwayne Wade, pero ya fuera de su prime, y, y la cantidad de años que ellos podían jugar juntos y realmente competir al más alto nivel era muy limitada. Y lo vimos en el resultado de los campeonatos. Claro. Ujú. Y realmente no sé si ya para finalizar el podcast, yo sé cuál es tu respuesta, pero dilo otra vez, ¿cuál es tu GOAT? No, mi go es LeBron James, la gente lo sabe. Sí, sí, Yo eso no lo oculto. Para mí, LeBron James es el mejor jugador de la historia del baloncesto. Eh, Teniendo en cuenta no solamente lo que la gente siempre toma en cuenta, que es los anillos, quién ganó más, quién ganó menos, quién tiene más accolades individuales, quién esto, quién lo otro.
para mí lo que es más importante es tener el conocimiento profundo del baloncesto. Yo creo que si tú conoces el baloncesto de verdad, tú se la vas a dar a LeBron James como el mejor jugador de la historia, por el contexto histórico en el que LeBron James le tocó jugar. Tanto en términos de lo que te explicaba de los contratos, como en términos de cómo cambió el estilo de juego, cómo fue evolucionando, y LeBron James fue parte de esa evolución y tuvo que adaptarse a un estilo de juego que no era ni cerca de lo que él representaba cuando él llegó a la liga, porque LeBron James era un tipo que no anotaba el triple para nada cuando llegó a la NBA, hasta un Evolucionó su punto, tiro, hasta un punto de que evolucionó su juego. evolucionó, y LeBron James te lanza para un 35% en triple y para un 40% en triple a los 40 años de edad. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, yo creo que todo eso, teniendo no solamente el tema de que lo que consiguieron los jugadores como tal, el contexto histórico. Vamos al contexto histórico de ambos jugadores, en la época en la que jugaron, los jugadores que enfrentaron, la forma en la que la liga cambió, los equipos que había, cómo funcionaban los contratos, lo que te vine explicando todo el podcast. LeBron James tiene la ventaja, porque Mira, dominó la era más difícil. tú le sacas esa guerra que él tuvo con Golden State Warriors, por ejemplo, y LeBron James tuviera mínimo 6 o 7 anillos. No le tenemos que sacar esa guerra, olvídate, porque esa guerra va a formar parte de la historia y tiene que formar parte de la historia. No tenemos que sacar esa guerra. Es que incluso perdiendo las finales que perdió LeBron James, él sigue siendo el GOAT. Sí, porque Perdiendo todas las finales que él perdió, él sigue siendo el se mejor echó a jugador en su la equipo historia del juego. encima él solo. Es que los anillos no determinan a un Sí, estoy jugador. de acuerdo ¿Tú sabes contigo. cuál es el récord de Michael Jordan en playoffs sin Scottie Pippen? Es de 1 victoria, 9 derrotas. Sí, sí, eso es una realidad. Entonces, ¿eso es culpa de Michael Jordan? No, Es culpa de que no tenía un equipo suficientemente competitivo. claro. Entonces, no podemos encasillarnos en, no, que el equipo que ganaron más campeonatos, eso es un logro colectivo. Háblame cosas individuales y también tome en cuenta el contexto histórico de lo que tú me estás diciendo. No es nada más de que no, porque Michael Jordan tiene 10 títulos de anotación. Ok, pero ¿cuál es el contexto de esos 10 títulos de anotación? ¿Por qué Michael Jordan tiene 10 títulos de anotación y LeBron James solamente tiene uno? Un ejemplo. Son jugadores ¿Cuál es? diferentes. Ya. Entonces, en todas las cosas que tú me quieras sacar, tú me das el contexto histórico. Y si tú lo haces bien, si tú haces tu tarea bien, tú te vas a dar cuenta de quién realmente la tuvo más difícil para hacer las cosas que hizo. Y punto. Yo pienso que con el tiempo nos quizá cambiará la retórica y el pensamiento de mucha gente, porque ahora mismo hay mucha pasión. No podemos en el futuro, 10, 15, 20 años, que ya LeBron se ha retirado, que ya no haya tanta pasión. Y simplemente un fanático en ese momento diga, tráeme los dos números de cada uno, y los números hablan, van a volver a demostrar que LeBron James es el GOAT. Para mí es mi GOAT también, yo estoy de acuerdo contigo 100%. Sí, sí. Pero eso molesta que tú digas eso. Cuidado. No, yo realmente, la gente sabe mi preferencia. Yo soy del Licey, en la Liga Americana de los Yankees de Nueva York, en la Liga Nacional de los Dodgers, y donde quiera que te LeBron, ahí estoy yo. Como debe de ser. Como Bueno, buen fanático de LeBron. así mismo es. Pues nada, Joseph, muchísimas gracias por obviamente estar con nosotros en el podcast. Espero que en algún futuro volver a tenerte, si obviamente es de tu agrado. Y nada, mis amigos, esto fue Dominican Report, el podcast. Hasta luego. Ok.